Bueno, pues enfatizar parte de las cosas que estabas diciendo tú, Catu. Este año 2015 marca la mitad del gobierno o de la administración de Enrique Peña Nieto y también abre la puerta a la sucesión rumbo al 2018 en la sucesión presidencial. Y enfatizando lo que decía Catu, México está mal en todos los sentidos, una crisis profunda, global, que demanda un cambio radical, un cambio urgente para colocar al país en una ruta del progreso y que pueda haber, por fin, progreso para las grandes mayorías. Esta es una urgencia. Está la crisis económica, la crisis de violencia, cómo se ha venido institucionalizando la corrupción, la impunidad y todo este sistema político incapaz de generar alternativas, contrapesos, una democracia en ciernes, una representación formal, a veces distanciada de la sociedad, o una representación institucional que poco o nada tiene que ver con las expectativas y necesidades que tiene la población, y que tenemos gobiernos sin consenso, sin legitimidad, muy desgastados. Algunos buscan la regresión autoritaria, otros, para imponerse, acuden a la manipulación mediática. A pesar de toda una situación tan crítica, yo diría de las más críticas de la historia de nuestro país, el 7 de junio pasado no se dio un cambio esperado, un cambio en un sentido democrático, ciertamente. Decía Catu que yo lo amplío a las cifras de toda la derecha, las derechas, el PAN, el PRI, el Partido Verde, el PANAL, lograron un 65% de la votación en 2015, que comparado con la anterior elección intermedia, en efecto representa 10 puntos menos que en aquel año 2009 tuvieron un 75% de la votación. Pero también la izquierda, pues la izquierda capitalizó este 10% que perdieron las derechas, no se fue al abstencionismo, no se quedó en casa, se fue hacia la izquierda. Los partidos de la izquierda, el PRD logró 10.8, Morena 8.3, Movimiento Ciudadano 6.9, el PT estamos por ver, pero toda la izquierda junta, la izquierda partidaria, suma el 25.1%, que comparado con el 2009, en efecto, hay una ganancia del 6.9%. Pero el crecimiento de la izquierda, hay que subrayarlo, vino por el lado de Morena y del Movimiento Ciudadano, si bien Morena exclusivamente en el Distrito Federal. Cabe señalar que solo tuvo 3 diputados federales en sitios distintos del Distrito Federal, lo cual habla de un partido prácticamente del Distrito Federal, y el PRD retrocedió, no solo en el Distrito Federal, retrocedió en el grueso del país. Termino yo, para darle la palabra a otros, diciendo que el PRI, el PAN, las derechas, pues, logrando este 65% de la votación, que yo siempre diré que es con muchos argucias, no todas las elecciones son limpias, no todos los votos son genuinos, pero como dijera aquel de cuya memoria no quisiera acordarme, pero lo dijo, haya sido como haya sido, las derechas tienen el 65%, pero aquí hay un elemento a considerar. Todos los resultados en promedio obtienen 20%, es decir, estamos con un gobierno del 20%, este es el más bajo de la historia electoral del país. Se tiene un presidente que ganó un 21% de la votación y así todos, incluidas las izquierdas que ganaron, es un 20% promedio
Es decir, el voto se pulverizó, se dinamizó, se partió en 1000 pedazos y cada quien tuvo un 20%. Pues termino diciendo que las elecciones del 2015, a pesar de la gravedad de la situación del país, a pesar de tener un gobierno sin resultados, rebasado por la violencia, reprobado en las encuestas, todavía el resultado de las elecciones de junio, pues si bien no se expresó en un voto generalizado para ellos, perdieron, se disminuyeron en su votación. De todas maneras no vemos que se haya pronunciado un cambio democrático, mayoritariamente se haya volcado hacia exigir un cambio en las urnas. El PRI, sus partidos tendrán el suficiente margen de maniobra en la Cámara de Diputados por hablar de la elección federal, pero seguirán teniendo este margen de maniobra suficiente para seguir imponiendo los cambios neoliberales. Y si alguna función histórica tiene la izquierda, es evitar la implementación del neoliberalismo o bien contrarrestarlo o bien presentar una alternativa real al neoliberalismo que permita a las mayorías pues estar en la ruta del progreso. Dejo la palabra a mi compañero. Bien. Bueno, primero el PRD, pero hay que enmarcarlo entre muchos otros factores, entre ellos todo el fenómeno latinoamericano. Pero empezaré por contestar la pregunta. En efecto, el PRD retrocedió en esta elección, aunque sigue siendo la primera fuerza de izquierda y se mantiene como primera fuerza a nivel nacional. Su gran descalabro lo tuvo en el Distrito Federal y Morena lo desplaza como primera fuerza. El PRD va a tener una disminución muy importante en su número de diputados, ya se dijo. En el 2009 pues tenía 71, en el 2015 tendrá 56, y si lo comparamos con el 12, aunque en efecto no se pueden juntar unas cosas con otras, pero de una bancada de 124 bajar a 56, pues es una disminución muy severa. ¿Cuáles son las causas de este rechazo en las urnas de un gran número de ciudadanos? Se conjugaron muchos factores. Uno de ellos es la firma del Pacto por México, que polarizó al PRD en su interior y que lo distanció al partido de la sociedad de muchos grupos, fuerzas democráticas. Aquí quisiera subrayar que si uno hace la cuenta o la reflexión, la retrospectiva de 1988, cuando el ingeniero Cárdenas fundó el movimiento, le llamamos entonces movimiento cardenista, que buscaba la presidencia de la República y que la ganamos en 1988, como bien se menciona, fue el primer movimiento de esa naturaleza en toda América Latina, y desde entonces que ganamos la presidencia se debió haber iniciado por México, uno de los gigantes de América Latina, este proceso de cambio democrático en el continente, en la zona, en la región. Fue un fraude electoral el que lo impidió, y este factor también dio como origen al propio PRD. Por eso, de ese origen, que es una insurgencia cívica, que es el gran valor que tiene el PRD, es su origen, haber nacido de abajo para arriba, de la insurgencia cívica de las fuerzas progresistas. ¿Por qué lo subrayo? Porque si uno hace la retrospectiva de qué tamaño son las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda en nuestro país, somos mayoría. Son otro tipo de factores los que no nos tienen en el poder. Ya decía yo, pues los fraudes y las leyes y las instituciones a modo impiden que la verdadera representación de la sociedad se manifieste en las urnas. Pero las fuerzas democráticas de izquierda, progresistas, somos mayoría en el país. Que las instituciones tengan otra representación, ahora ya ni siquiera esa, decíamos que un 19-20% es lo que van a tener en partido los promedios
supuestamente hegemónicos, así se les llama, pero con el 19% nadie lo es. Pero decía yo que son muchas las causas que se conjugaron. Una es el Pacto por México, que nos distanció de todas esas fuerzas democráticas que desde el origen venían acompañando este proceso. Otro factor fueron las elecciones internas del PRD en el 2014, que no permitieron una renovación de la línea política, más allá de las personas, es la línea política que tiene y comanda este partido, marcada por el colaboracionismo con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Otro factor fue la crisis derivada por los hechos de Guerrero, la desaparición de los 43 jóvenes que no quisieron rendir cuentas, y esto llevó a la salida de personalidades. Aquí hay dos figuras que a mí me dolió muchísimo que se salieran del partido, pero eso motivó que liderazgos muy relevantes, muy representativos, fundadores del partido, abandonaran sus filas. Y otro factor fue pues el esquema de definición de las candidaturas, que en el caso del PRD está completamente rebasado, que la partidocracia define en favor de la partidocracia y no en función de un programa político, de las necesidades de la sociedad, de una estrategia, en fin, es muy grave que las candidaturas se sigan definiendo con un modelo totalmente agotado. Lo más grande lo vivimos en el Distrito Federal, donde ni siquiera fue el partido, fue el gobierno, y se manifestó todos los vicios por los cuales uno ha sido víctima y hemos criticado. Entonces, falta otro factor, fue la polarización con la que se llegó a la elección. Hubo una competencia entre las izquierdas. Yo no vi, aquí ya se dijo, plataformas, programas, proyectos, ideas, causas. No vimos causas de nadie. Todos los candidatos de unos y de otros era dimes y diretes, y en el caso de las izquierdas pues era Morena contra el PRD y el PRD contra Morena, y nunca se veía al verdadero adversario. Yo soy del PRD, no veo absolutamente a ningún adversario en otro lado, ni en el PT, ni en el Movimiento Ciudadano, ni en los sindicatos, ni en Morena, ni en ninguno. Todos esos son las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda que deberíamos de estar juntos en los momentos trascendentales de la izquierda, de la historia, como un momento electoral. La división tuvo como costos, muchos costos para el PRD, en particular pues perder Guerrero. Guerrero es el estado más perredista del país y lo perdimos. En realidad nunca lo hemos tenido, porque yo siempre he dicho que los que han ganado en Guerrero siempre son de otro partido y no de nosotros, pero ojalá eso se pueda corregir. Morena jugó a polarizar y desfondar al PRD. Yo digo que no lo logró, pero sí le infringió una derrota muy dolorosa en el Distrito Federal, y yo diría que jugar a las vencidas entre nosotros no es un camino correcto. En el DF, para continuar con la respuesta, se vivió el peor resultado de la historia desde 1997, en que el ingeniero Cárdenas ganó la jefatura de gobierno. Ahora, allá alcanzamos casi el 79, ingeniero, ¿cuánto se alcanzó? Bueno, un porcentaje elevadísimo. Ahora fue relegado el partido a segunda fuerza, obtuvo solo 656 votos, el 22% de la votación, y solo ganó 12 distritos de 40, perdió la mayoría en la asamblea. Morena ganó 18 distritos, el PRD tendrá 19 diputados en la asamblea, Morena 22, el PRD pierde 8 de 14 delegaciones que tenía, que hoy gobierna, ganó solo 6 de 16, y recibió en el Distrito Federal pues un voto de castigo,
un rechazo a los gobiernos delegacionales llenos de denuncias de corrupción, y a todo ello se sumó la forma en que se impusieron las candidaturas en el caso del Distrito Federal, pero más allá de la forma, las candidaturas en sí. Había candidatos impresentables, había candidatos completamente desconocidos, y era muy triste ver cómo se dilapidaba un capital político forjado con mucho sacrificio y esfuerzo, con vidas completas dedicadas a este empeño, y cómo la soberbia, cómo el autoritarismo le dio una patada a un enorme e histórico proyecto. Pero yo diría, hay que ver para adelante, porque el quedarse en el aquí y en el ahora es solamente, o los errores o las derrotas deben de servirnos para aprender y para avanzar. Pero en las perspectivas del país y de la izquierda rumbo al 2018, ante esta grave situación que vivimos como país, cada vez más grave, solamente hay una disyuntiva, hay dos caminos: o la continuidad del modelo neoliberal, la continuidad de las derechas en el poder, que ya van más de 8 décadas, o el cambio democrático. El PRI, el PAN y sus satélites son los representantes, son las caras del modelo neoliberal, y la perspectiva de un verdadero cambio en sentido democrático y popular solamente está en la unidad de las izquierdas partidarias y de la izquierda progresista y democrática de México. Ahí está, en la izquierda unificada, unificada en torno a ¿qué? Lo dijo el ingeniero Cárdenas, en torno a un programa, en torno a un programa común, una estrategia, la unidad de lo electoral, las alternativas ante las reformas neoliberales, el presentar candidaturas comunes, principalmente la candidatura presidencial en el 2018, tiene que llevar a todas las izquierdas a poner por delante la responsabilidad del cambio democrático urgente, necesario para la inmensa mayoría del país que vive en situaciones verdaderamente graves. Eso debería de ser lo principal a evaluar en la definición de la candidatura presidencial. Y hay que seguir diciendo que el PRI, esta vez representado en Peña Nieto, o el gobierno de Peña Nieto, es un gobierno desgastado, sin credibilidad, sin autoridad, y que va a continuar con las reformas neoliberales. Baste señalar la energética con todas sus consecuencias, la laboral con todas sus consecuencias, para decir que la unidad de la izquierda es la única salida. Yo me alegro mucho de oír aquí a Luisa María, que opina lo mismo, está diciendo que se requiere la unidad de la izquierda, porque divididos, separados, ahí están los resultados. Podemos ganar delegaciones, ganar algunos distritos, hasta allí. La fiesta tarda una semana, 2, 3, pero el problema del neoliberalismo, del autoritarismo, de la regresión continúa. Y entonces necesitamos, por un lado así está el PRI, el PAN pues buscará hacer el relevo del PRI, porque hay una estrategia desde hace mucho tiempo de implantar en México un bipartidismo de derecha. Ya hay un bipartidismo de derecha en como 20 estados del país, donde están primero el PAN, luego el PRI, luego el PRI, luego el PAN, y el PRD está muy abajo, Morena está muy abajo, todos los demás están muy abajo. Y ahí nada más la competencia electoral está entre el mismo proyecto. Da igual una cosa que la otra. Buscará entonces ser el relevo del PRI ante los malos resultados que ha tenido Enrique Peña Nieto, y pronto resolverá además su relevo interno. Seguramente ganará las posiciones de Madero, porque a ellos les ayudan, como al interior del PRD ganan los chuchos, no porque sean mayoría, sino porque se les ayuda desde afuera. El colaboracionismo también tiene precio y también tiene beneficios para ellos, porque pues desde que el Tribunal Federal Electoral
puso a Jesús Ortega en la dirección porque ganó Alejandro Encinas la presidencia del partido, y Alejandro nunca ha platicado una anécdota, perdón el paréntesis, pero yo era la secretaria general del PRD y cuando Alejandro ganó la elección interna del partido se abrió el sobre lacrado, decía Alejandro Encinas ganó, y Jesús Ortega en ese momento aceptó la derrota, sin embargo pidió una noche. Yo entre mí dije no, ahorita salimos a los medios y anunciamos el triunfo. Él pidió una noche, Encinas, que es tan generoso, tan bueno. Al día siguiente operó el tribunal y ya los números habían cambiado y el sobre lacrado, no sé qué pasó, pero el sobre lacrado le daba el triunfo a Alejandro. Vuelvo al tema. La izquierda es la única, la izquierda es la única alternativa ética, programática, que puede cambiar el rumbo del país, con una perspectiva de bienestar para la mayoría de la gente, con el concepto del buen vivir que está dando tanto éxito en América Latina. Y bien, lo decía aquí el ingeniero, América Latina está buscando alternativas al neoliberalismo, pero además con muy buenos resultados. El hecho de que la gente esté mejorando sus niveles de vida, el hecho de que se saque a mucha gente de la pobreza y se le ponga en la línea del buen vivir, es algo que nos debe de motivar a también nosotros aprender de las enseñanzas de América Latina. Decía yo, en la perspectiva democrática, en la perspectiva de las libertades y de la soberanía. Sin embargo, la tendencia de la izquierda, tal y como está actualmente, es de división, de dispersión de fuerzas, donde impera el sectarismo, el colaboracionismo en otros, el oportunismo en otros, y que a veces la dominan. Así, sectaria, dividida, colaboracionista u oportunista, no es opción de nada. La ruta de la unidad debe de comenzar ya, no es fácil, pero dadas las circunstancias del país es necesario. Hay que tener la unidad, lo decía el ingeniero ahorita, en las agendas legislativas, en la defensa del interés popular, en los gobiernos que se obtengan con un programa alternativo al neoliberalismo y tener, en fin, la apuesta a la división, yo creo, no es ninguna apuesta, esa es una apuesta solo a la derrota. Hay que apostarle a la unidad, esa sí ha dado en todo momento triunfos. Gracias. Bueno, yo creo que los partidos actuales, tal como están, no sirven. Necesitamos lograr un cambio importante. Los partidos, para que sirvan, tienen que ser una oposición real al régimen, tienen que ser una verdadera alternativa de cambio en el país y tienen que, en sus gobiernos, que aplicar un modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo, o sea, predicar con la práctica, demostrar que se puede gobernar en forma diferente y ser una opción en el país. La viabilidad de los partidos, entre ellos el PRD, pues está en entredicho en tanto no asuman que requieren un cambio. Las fuerzas progresistas y de izquierda en general requieren también nuevos liderazgos, renovar